Buenas noches, mi nombre es Nicole Daniela Martínez Betín, hago parte de la rotación 3561 y junto a mis compañeros hacemos parte del programa de medicina de la Universidad del SINU. El día de hoy, bajo la tutoría del doctor Félix Chanencia, estaremos hablando sobre los artrópodos versus insectos. La siguiente, por favor. Bueno, primero vamos a empezar hablando sobre qué son los artrópodos. Se conoce como artrópodos a un conjunto evolutivo o pilum de animales invertebrados de organización compleja, de un esqueleto externo, cuerpos segmentados y patas articuladas, de ahí pues sale el nombre. Se trata de los animales más numerosos del planeta, adaptados a cualquier tipo de medio ambiente pues, que exista, es decir, son animales con mayor éxito evolutivo que existen. Una de las principales características de los artrópodos lo constituye la segmentación de sus patas y de su cuerpo, unidos pues a través de las articulaciones que permiten los movimientos precisos y veloces de estos mismos. A partir de ahí surgieron además también distintas formas de apéndices articulados, como pueden ser las antenas, las tenazas, los queliceros, etc. El filo de los artrópodos apareció en la Tierra hace unos 570 millones de años y pues, debido a su relación morfológica con los anélidos, que pues van a ser las lombrices y los gusanos. Se asume que pues habrían evolucionado a partir de ellos y pues una fuente evidencia que ello pudiera ser la etapa larvaria, que esta pues la forma de orugas y de larvas que presentan muchos artrópodos. Actualmente existen más de 1.200 especies de artrópodos aproximadamente, lo cual representa el 80% de las especies de animales de los que se tiene conocimiento. Dicho pues sea el paso de las clases de artrópodos, los insectos son la más numerosa. La siguiente. Bueno, la clasificación, pues los artrópodos se van a clasificar en 4 grandes conjuntos o clases, que son arácnidos, insectos, crustáceos y miriápodos. Entonces, en los arácnidos tenemos que estos van a estar dotados de queliceros que carecen de alas y antenas y tienen 4 patas, y su cuerpo se divide en cefalotórax y abdomen. En cuanto a los insectos, pues van a ser los más variados y numerosos de pues, todos los artrópodos y presentan un par de antenas, 3 pares de patas y 2 pares de alas, que pues algunas pueden ser funcionales y otras no. Se adaptan casi a cualquier medio físico y van desde de tritófagos, parásitos, herbívoros hasta depredadores. En cuanto a los crustáceos, tenemos que pues, son mayormente acuáticos, con presencia en los mares o también pues, en entornos húmedos terrestres, que presentan siempre pues, una etapa de larva náupleo y se caracteriza de su evolución como la clase. En cuanto a los mirápodos, son provistos de múltiples patas y cuerpos largos, además de mandíbulas, y son similares a los insectos en muchas cosas, pero son eminentemente terrestres y pues suelen ser venenosos. La siguiente. Bueno, aquí los dejaré con mi compañera Daniela que les explicará un poco más sobre las características de los artrópodos. Bueno, como lo mencionaba mi compañera, los artrópodos tienen rasgos característicos y uno de estos es que su cuerpo es segmentado sucesivamente de un modo parecido al de los anélidos. Además, estos poseen secciones bien diferenciadas, como es su cabeza, el tórax, abdomen, aparte de sus extremidades o apéndices. Sus cuerpos están protegidos de sus rivales o sus depredadores por un esqueleto articulado y formado por quinina, que es un carbohidrato, que se halla por fuera del cuerpo, o sea, exoesqueleto, y lo recubre. Entonces, esto supone un problema para el animal a la hora de crecer, de modo que este esqueleto debe cambiarse en varias etapas sucesivas a lo largo de la vida. Y de esta forma, pues permite el desarrollo de un esqueleto nuevo, adaptado a las mayores dimensiones del animal. Y este proceso sería como la ecdisis o muda. Entonces, por otro lado, estos artrópodos van a reproducirse de manera sexual y suelen estar bien diferenciados sus sexos.
Entonces, al ser fecundada, la hembra deposita los huevos de donde emergerán pues las crías. Y el desarrollo de este puede ser directo o indirecto, dependiendo la especie. En cuanto al desarrollo directo, al eclosionar el huevo surge el individuo idéntico al adulto, solo que pues en un menor tamaño y con el tiempo y la nutrición va a crecer hasta alcanzar la madurez. En cuanto al desarrollo indirecto, el huevo surgirá una larva muy diferente del individuo adulto, la cual crecerá y atravesará diferentes etapas de cambio profundo y esto va a ser la metamorfosis hasta llegar a su forma de adulto o imago. Siguiente, por favor. En cuanto a los insectos, estos son invertebrados que se clasifican dentro del filo de los artrópodos y en subfilo de los hexápodos. Entonces, debido a sus características, los insectos son uno de los grupos de animales más diversificados en todo el mundo, incluyendo hasta más de la mitad de los organismos vivos conocidos. Estos insectos habitan todos los tipos de hábitats, aunque en menos frecuencia, pues en el hábitat del océano, donde los artrópodos están representados por los crustáceos. Siguiente, por favor. Aquí les continuará hablando de las características mi compañera Ginaris. Bueno, hablando de las características de los insectos, tenemos que, en cuanto a las características generales de estos, están que poseen un exoesqueleto de quinina, un cuerpo organizado en 3 pares, que serían la cabeza, el tórax y el abdomen, ojos compuestos, un par de antenas y 3 pares de patas articuladas. Tenemos que en la cabeza poseen un par de antenas con funciones sensoriales, el par de ojos compuestos y a veces 3 ocelos simples. En la parte inferior de la cabeza se sitúan las piezas bucales con su labio superior, que se considera como labro, y un labio inferior, 2 maxilas y 2 mandíbulas. Tenemos que el tórax posee las 6 extremidades articuladas y en ocasiones 1 o 2 pares de antenas, mientras que la mayoría de los aparatos del insecto se encuentran en el abdomen, el aparato digestivo, reproductor, el excretor y el respiratorio. Tenemos que en cuanto al respiratorio está formado por una tráquea, que es un sistema de tubos y sacos donde los gases difunden o son bombeados hacia los órganos, por lo que no necesitan un sistema circulatorio. Tenemos que existe una relación entre el aparato digestivo y el tamaño del insecto, cuya eficacia se reduce en en el tamaño del animal. También tenemos que el sistema digestivo de un insecto, consiste en un canal alimentario desde la boca hasta el ano. Este canal se divide en una región anterior, cavidad bucal, faringe, esófago, el buche y el proventrículo, una media y una posterior. En la región anterior se produce la digestión enzimática y la mecánica de los alimentos, similar a lo que pasa en la boca y en el estómago de los humanos. Tenemos también que su sistema nervioso consiste en un cordón nervioso central y el cerebro localizado en la cabeza. Este cordón nervioso está segmentado con un par de ganglios nerviosos por segmentos que están funcionados en algunos insectos. También tenemos que además de esto, los insectos poseen órganos sensoriales desarrollados que les permiten captar la luz, las vibraciones, detectar estímulos químicos, captar sonidos o incluso sentir dolor, aunque el tipo de órgano va a variar según la especie. Siguiente diapositiva. Bueno, en cuanto a los tipos de insectos y sus nombres, tenemos que la clasificación de los insectos despierta cierta polémica, pero en general se pueden distinguir en el siguiente orden, o sea, la donata, que este orden incluye a las libélulas, a los caballitos del diablo. Este se considera el orden más primitivo de los insectos y no puede doblar las alas sobre el abdomen y presentan una metamorfosis incompleta. Tenemos la Bladotea, que este orden incluye las cucarachas, son especies con metamorfosis indirecta, cuerpo aplanado, omnívoras y con un par de alas. Tenemos las ortopteras, que incluyen a grillos, langostas, saltamontes. También tenemos que estos poseen un tercer par de patas que están adaptados para saltar. En cuanto al Piratea, tenemos que incluyen a los piojos, no poseen alas y son parásitos alimentándose de restos de piel, sangre o plumas de hospedero. También tenemos a la clase Colectera, que representa al reino animal con mayor número de especies conocidas. Incluye a los escarabajos. En este orden también tenemos que poseen una gran diversidad de formas y están adaptados a todos los hábitats. Siguiente diapositiva. Acá mi compañero Jesús Martelo les va a continuar con la presentación hablándonos de virus. Buenas noches, continúe por favor.
Bueno, los virus son una especie de agentes parasitarios, microscópicos y acelulares que no están hechos de células, capaces de reproducirse únicamente en el interior de una célula hospedadora, por lo que en general se valen de sus mecanismos de replicación genética y le ocasionan daño en el proceso. Los virus son capaces de infectar cualquier forma de vida, desde animales y plantas hasta bacterias y otros virus, y existen en todos los ecosistemas terrestres. Siendo la forma biológica más abundante conocida, se han descrito más de 5.000 especies de virus desde su descubrimiento en 1899, pero se estima que podrían existir millones de ellos. Continúa, por favor. Morfología de los virus. Si bien los virus son diversos en su forma y estructura, estos suelen ser unas 100 veces más pequeños que las bacterias y están formados por una molécula de ADN envuelta en una cápsula de proteína. Existen 4 formas posibles de virus, que son el helicoidal, que corresponde a los virus de forma de hélice, con una cavidad central hueca en donde se aloja el material genético. Están los icosaédricos, que corresponden a los virus de forma casi esférico, simétrico, son los más abundantes de todos los que infectan a los animales. Las envolturas corresponden a los virus que tienen una envoltura de lípidos que extraen de la misma membrana celular de su huésped. Esa misma capa es utilizada para inocular su material genético dentro de las células. Y están los complejos, que corresponden a los virus de formas complejas, que pueden ser a medias, icosaédricos, helicoidales e incluso tener estructuras adicionales como colas de proteínas. Sigue, por favor. A continuación, mi compañera Valentina les va a hablar acerca de la reproducción de los virus. Bueno, hablando de la reproducción de los virus, es el proceso de reproducción de los virus, comprende de diversas etapas y este pues tiene lugar dentro del organismo infectado y pues especialmente dentro de cierto tipo de células. Entonces, las etapas del proceso de reproducción del virus van a ser las siguientes. Como primero vamos a tener la adhesión, que pues es la etapa en que el virus se sujeta a la célula a infectar y pues a través de diversos mecanismos y pues luego de haberla identificado como propicia, porque este debe tener cierta característica que le garantice al virus la replicación de su material genético. Como segundo vamos a tener la penetración, es la etapa en la que el virus pues realiza la penetración vírica y se introduce a través pues, de fusión de membrana o de órganos específicos para inocular su material genético al interior de la célula. Como tercero vamos a tener la replicación, pues esta pues, va a ser la etapa en la que el material genético del virus obliga a la célula a sintetizar las proteínas que pues, constituyen al virus y así replicar a sí misma la forma infecciosa original de su interior. Y por último, vamos a tener la liberación. Esta va a ser la etapa en que la célula infectada muere, ya que el número de virus sintetizados en su interior revienta su membrana plasmática, pues liberando estas formas infecciosas al medio ambiente y perpetuando así el ciclo. Pasa, por favor. Bueno, ahora vamos a ver la clasificación de los virus. Se han identificado varios tipos de virus de acuerdo al tipo de material genético que posee y pues el método de replicación que utilizan en el interior de la célula, que se categoriza en 2 grupos generales, virus de ADN y virus de ARN. Bueno, los virus de ADN, pues que poseen ADN, o sea, ácido desoxirribonucleico, y precisan de, pues, de hacerlo llegar al núcleo de la célula infectada para poder dar pie hacia la síntesis de su proteína. Este tipo de virus pues se subdividen así en bicatenario y monocatenario. Entonces, el bicatenario quiere decir que con ADN doble y monocatenario con ADN de una sola cadena. Por otro lado, vamos a tener el virus del ARN, a diferencia del anterior, que posee ARN que como material genético y pues suele replicarse en el citoplasma de la célula. Entonces, en vez de su núcleo, este tipo de virus pues se divide en, primero vamos a tener bicatenario, que pues este significa como ARN de doble cadena en su genoma. Vamos a tener monocatenario positivo, esto quiere decir con ARN de cadena simple, con una polaridad positiva que hace simple y veloz su replicación. Vamos a tener monocatenario negativo, que este es con ARN de cadena simple, pero de polaridad negativa, por lo que pues requiere de ciertos procesos para
devenir un positivo antes de su replicación. Y por último vamos a tener el monocatenario retrotranscrito, que este es con ARN de cadena simple, pero pues se replican a través de mecanismos inversos, produciendo un ADN viral a partir de ARN que poseen. Pasa, por favor. Bueno, ahora lo voy a dejar con mi compañero Carlos Colorado, que le va a hablar acerca de las enfermedades producidas por virus. Bueno, buenas noches. La enfermedad producida por el virus, pues muy conocida, el COVID-19, que ha estado pues, presente en los últimos años. La gripe, que también pues, nos puede dar sarampión, el SIDA, el dengue, el zika y la chikungunya. Y pues aquí nos vamos a centrar en el dengue pues más adelante. La transmisión de los virus, pues la transmisión viral, pues va a depender de gran medida del tipo de enfermedad de que se trate, pudiendo contagiarse a un individuo sano a otro, pues directamente mediante el intercambio de fluidos, ya sea por contacto sexual, transfusiones sanguíneas o incluso a través de la tos. Y el contacto directo, pues con la piel infectada. O indirectamente, pues a través de un intermediario, un mosquito, una pulga, una mordedura animal, etc. Ahora los dejo con mi compañera Shara Mejía, que nos va a seguir hablando sobre la ley ayer. Bueno, el Aedes aegypti es un mosquito que pertenece al género Aedes. Por lo tanto, pues se caracteriza por tener palpos mucho más cortos que los proboscides. Característica taxonómica que la diferencia de los anopelinos, presentando pues de forma distintiva setas periculares y escamas en el parateguito, aunque pues no están presentes en todos. O sea, puede estar presente o no. Y bueno, esta característica taxonómica que lo separa de los otros grupos Ulicimus. El mosquito posee las características como por ejemplo un tamaño entre 0.5 y 1 centímetro, posee color negro y rayas blancas en patas, cabeza y cuerpo, posee 2 pares de alas translúcidas y posee pues 3 pares de patas. Suele picar al atardecer y al amanecer, momento pues en que las hembras se desplazan para buscar hospedadores, aunque pues si el hospedador se mete en terrenos de cría, puede ser atacados por las hembras en cualquier hora del día. Los criaderos larvarios pues pueden ser pequeñas manchas de agua, tanto naturales como huecos en árboles, perdón, o grietas de rocas como artificiales, ya sea jarras, floreros, llantas, platos de maceta, ceniceros, etc. Paso. El Anopheles es un mosquito también del género de la familia Culacidae. Los mosquitos de la especie de Anopheles que propagan a la malaria, o sea, el paludismo, suelen poner los huevos en áreas pantosas o cercanas a las orillas de arroyos y riachuelos pues poco profundos. El mosquito posee características como longitud de 6 milímetros cuando son adultos, son de color pardo, tienen alas con manchas oscuras. En ambos sexos, pues los palpos son casi tan largos como los proboscides, mientras que en los otros géneros, pues son muchos más cortos. Típicamente, pues los adultos cuando se pasan, cuando posan, perdón, adoptan una posición inclinada con las piezas bucales más cerca de la superficie y el extremo del abdomen más lejano. Los adultos, pues generalmente son crepusculares o nocturnos, aunque pues en las horas de actividad, pues de la toma de la sangre varían entre las especies. Y existen especies pues que pertenecen en el interior de la casa, mientras que hay otros que permanecen afuera, en el exterior. Paso. Y muchas gracias a mis compañeros por su colaboración y a la doctora Canencia por la tutoría.